Muy bien, entonces continuamos con el siguiente ejemplo de sumas de Riemann. La clase pasada hicimos la integral de 0 a 1 de x de x. Entonces en esta sesión vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a hacer esa misma integral, pero ahora vamos a hacer la integral de a hasta b de x de x. Es decir, en un intervalo cualquiera, es cerrado desde a hasta b. Así hacemos nuestra gráfica. Lo que nosotros queremos hacer, si esto es x y esto va a ser eje de x, pues x es una recta que pasa a 45 grados. Y lo que yo quiero es el área desde un punto A hasta un punto B de esa recta. Yo lo que voy a querer es esta parte que se encuentra aquí. ¿De acuerdo? Entonces, la clase pasada ya hicimos algunas definiciones. La primera que vimos, que el área es igual a la integral desde A hasta B de, en este caso va a ser x de x. Y esto es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria de k igual a 1 hasta n de f de ck por delta de xk. Así es como definimos la integral. Y también dimos otras definiciones. ¿Cuál otra definición vimos? Vimos que para este caso en específico, bueno, en general para todos los integrales que hagamos en este curso, vamos a tomar que todas nuestras separaciones o intervalos delta x van a ser iguales. Por lo tanto, para poderlos calcular es b menos a entre n, donde n me indicaba el número de rectángulos que iba a ser. ¿De acuerdo? Y también vimos nuestros ck a que eran iguales. Entonces esto sería igual al límite inferior a más k veces mi delta de xk. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Ok, perfecto. Muy bien, entonces con eso ya podemos hacer esa integral. Entonces nuestra delta de xk ya lo tenemos aquí. Va a ser, nuestros límites son de a hasta b, es b menos a entre n, y ck va a ser igual a k veces delta de xk. Pues sustituyendo, ck va a ser igual a más k por mi delta de xk, que es b menos a entre n. Entonces ya tenemos como que las herramientas principales para poder trabajar. Si fijan, necesitamos un delta de xk para mi definición de sumas de Riemann. Necesitamos mi ck, evaluar mi función en ese ck, y después hacer toda el álgebra que necesitamos. ¿Puedo cambiar de diapositivas? Sí, profe. Muy bien. Entonces, hagamos esta operación primero, la sumatoria, desde k igual a 1 hasta n, de f de ck por delta de xk. Entonces, f de ck, en este caso es x. Entonces, evaluado en ck, pues simplemente voy a obtener la misma cantidad hasta n, que va a ser a más k veces delta, bueno, delta de xk, que ya lo vimos que valía b menos a sobre n. Todo eso multiplicado por el delta de xk, que es b menos a sobre n. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el álgebra que está aquí adentro. Esto es igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta n. Me va a quedar este término
por este término. Eso va a ser A por B menos A sobre N más este término por este término. Me va a quedar que es K por B menos A al cuadrado sobre N cuadrado. Aplicamos la propiedad de la sumatoria, que la suma de dos reglas de recurrencia, pues es la suma de la sumatoria de la primera más la sumatoria de la segunda. Esto es igual a la sumatoria de K igual a 1 hasta N de A por B menos A entre N más la sumatoria de K igual a 1 hasta N de K por B menos A al cuadrado sobre N cuadrado. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Muy bien. Entonces vamos a analizar cada término de la sumatoria. En el primero, vemos que no tenemos dependencia de K. No existe ninguna K. Eso significa que es una constante. Y por las propiedades que vimos la clase pasada, la sumatoria de una constante, pues simplemente es n veces la constante. ¿Ok? Más este término que tengo aquí, sale, como no depende de K, sale de mi sumatoria, y lo puedo escribir como B menos A al cuadrado sobre N cuadrada por la sumatoria de K igual a 1 hasta N de K. Puedo simplificar un poquito. Esta N se va con esta N. Entonces, esto va a ser igual a, bueno, lo voy a escribir en la otra hoja. ¿Puedo cambiar? Me espera tantito, profe. Sí, sí. Listo. Muy bien. Entonces, esa sumatoria, la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de F de CK por delta de XK va a ser igual a A por B menos A más B menos A al cuadrado entre N cuadrada por la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de K. Y esa sumatoria también ya sabemos cuánto vale. Lo vimos la sesión pasada. Es N por N más 1 sobre 2. Entonces, esto va a ser igual a por B menos A más B menos A al cuadrado sobre N cuadrada por N por N más 1 sobre 2. Seguimos haciendo el álgebra. A por B menos A es igual a B menos A al cuadrado. Perdón, aquí es un signo más. Y el N lo voy a meter en este término, este N cuadrado. Entonces voy a tener, ya voy a hacer la operación que se encuentra ahí. Es N cuadrada más N entre 2N al cuadrado. Me queda que A por B menos A más B menos A al cuadrado. Y voy a hacer esta división. Recuerden que esta división es N cuadrada entre 2N cuadrada más N entre 2N cuadrada. Entonces voy a obtener dos términos. El primero va a ser N cuadrada sobre 2N cuadrada más N sobre 2N cuadrada. ¿Ok?
Aquí podemos simplificar. Esta n cuadrada se simplifica con y este n con el cuadrado. Entonces ya nos va a quedar mucho más sencillo. ¿Puedo cambiar? Sí, profe. Muy bien, entonces me queda que la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f de ck por delta de xk va a ser igual a por b menos a más b menos a al cuadrado. Me va a quedar 1 sobre 2. Me va a quedar 1 medio más 1 sobre 2n. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces ya podemos aplicar, ahora sí, calcular el área total, que sería igual a la integral desde a hasta b de x para este caso, que va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f de ck por delta de xk. Esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito, pues de la cantidad que tengo arriba, que es a por b menos a, más b menos a al cuadrado sobre 2, más b menos a al cuadrado sobre 2n. Aquí lo único que hice fue multiplicar este por este, me da este, más este por este, que me da este término de aquí. Y ahora sí aplicamos el límite. Esta es una constante, esta es una constante, el límite de una constante, pues sigue siendo la constante. Y este término tiene un n abajo. Cuando n tiende a infinito, pues este término se va a cero. Entonces este simplemente me queda como a por b menos a más b cuadrada menos 2ab menos a cuadrada todo sobre 2. Simplemente ahí desarrollo el binomio. Entonces me va a quedar que es a por b menos a cuadrada. Aquí es un signo más, perdón. Y me va a quedar más b cuadrada sobre 2 cuando haga este entre este. Luego este entre este, se me van a ir los 12 y me va a quedar menos ab. Y finalmente, este entre este me queda más a cuadrada sobre 2. Eso implica que a, b menos ab se me van y me va a quedar que es a cuadrada sobre 2 menos a cuadrada sobre 2 y un b cuadrado. Entonces ahorita ponemos el resultado para ponerlo en la siguiente diapositiva. Ustedes me indican cuando pueda cambiar. Listo, profe. Ok, entonces ya nada más tenemos que concluir. Entonces el área, que va a ser igual a la integral desde a hasta b de x,
va a ser igual a b cuadrada sobre 2 más a cuadrada sobre 2 menos a cuadrada. Pues finalmente, esto es igual a b cuadrada sobre 2 menos a cuadrada sobre 2. Y ese sería nuestro resultado. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien hasta aquí? Todo bien. Ok. Muy bien. Vamos a hacer ahora otro ejercicio. Muy bien. Ahora vamos a hacer un poquito más complicado. Que es, quiero encontrar la integral de 0 a 1, pero ahora de mi función x cuadrada de x. ¿Eso qué es lo que me está pidiendo gráficamente? Tengo mi eje coordenado, este es x, esto es f de x. Y lo que quiero es encontrar, ahora tengo una parábola que abre desde el origen. Y quiero encontrar la integral desde, o el área bajo la curva, desde 0 hasta 1. Entonces ahora lo que quiero es encontrar esta área que se encuentra aquí. ¿Ok? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Pues exactamente el mismo que hicimos en el ejercicio pasado. Debo de recordar que la integral es el área bajo la curva y el área yo la puedo calcular como integral de 0 a 1 de x al cuadrado de x va a ser igual a el límite cuando tomo infinitos rectángulos que sumo todas las áreas de ellos, que es la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f de ck, que es su altura, por su base, que es delta de xk. Muy bien. Delta de xk, ¿a qué es igual? Pues es igual a b menos a sobre n, porque queremos que todos los rectángulos tengan la misma base. Para este caso específico, sería 1 menos 0 sobre n, que es igual a 1 sobre n. Y después ck. ck va a ser igual a mi límite inferior, que es a, más k veces delta de xk. Para nuestro caso, ck va a ser igual a, que vale 0, me va a quedar k veces
sobre n. Es k veces y delta de xk vale 1 sobre n, pues 1 por k me da k y la n abajo. Y como la a vale 0, pues ya no la anotamos en esta parte. ¿De acuerdo? Maestro. Muy bien. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos f de ck, que significa que mi función, que ahora en este caso f de x, es igual a x al cuadrada, en donde haya x pongo ck. Entonces sería ck elevado al cuadrado, pero como ya sé cuánto vale ck, eso es k sobre n elevado al cuadrado. ¿Dudas, preguntas? ¿Puedo cambiar a la siguiente? Sí, maestro. Muy bien, pues entonces continuamos, pues ahora ya podemos hacer la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de f de ck por delta de xk. Eso va a ser igual, f de ck es la sumatoria de k igual a 1 hasta n, f de ck ya sé cuánto vale, vale k cuadrada sobre n cuadrada por delta de xk, que vale 1 sobre n. Entonces, esto es igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k cuadrada sobre n al cubo. La n al cubo sale de como no depende de k, sale como constante de la sumatoria. Me queda 1 sobre n al cubo por la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k cuadrada. ¿Ok? Y lo mismo que vimos la sesión pasada, nosotros ya sabemos cuánto vale esa sumatoria. La sumatoria de k igual a 1 hasta n de k cuadrada es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Hacemos el álgebra de la parte de arriba. Queda 1 sobre n al cubo. De hecho, lo voy a poner de la siguiente manera. Va a quedar n cuadrada más n por 2n más 1 sobre 6 n cúbica. Esto va a ser igual. Seguimos haciendo álgebra. Me va a quedar 2n cúbica más n cuadrada más 2n cuadrada más n. Simplemente multipliqué n cuadrada por 2n, 2n cúbica. N cuadrada por 1, n cuadrada. N por 2n, 2n cuadrada. N por 1 me da n. Todo dividido entre 6n al cubo. Y esto es igual a 2n cúbica más 3n cuadrada más n. Todo entre 6n al cubo. Hacemos esa división, recuerdes el primer término entre el de abajo, más el segundo entre el de abajo, más el tercero entre el de abajo. Y me queda que es 2n al cubo entre 6n al cubo más 3n cuadrada sobre 6n al cubo más n sobre 6n al cubo.
Simplificamos. Este se va con este con este, y este en lugar de un 3, me va a quedar un 2. Entonces esto va a ser igual. 2 sextos es un tercio, me da un tercio más 1 sobre 2n más 1 sobre 6n cuadrada. ¿De acuerdo? Profe, yo tenía una duda. Sí, dime. ¿De dónde salió el 6 cuando estamos sustituyendo la K? Bueno, sí, cuando ya sustituimos la K en el denominador. Ah, ok. Recuerda que la sesión pasada vimos a qué era igual esta sumatoria. La sumatoria de k igual a 1 hasta n de k al cuadrado. El valor de esta sumatoria es n por n más 1 entre 2n más 1 entre 6. De ahí sale. Del valor de hacer la sumatoria de n términos elevados k al cuadrado, me da este valor. ¿Sí? Fueron 3 que vimos la clase pasada. Es la sumatoria de k igual a 1 hasta n de k, que es n por n más 1 sobre 2. Esta de k cuadrada, que es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y la de k cúbica, que es n por n más 1 sobre 2, todo elevado al cuadrado. Vimos esas 3. Gracias. No, de nada. Muy bien. Entonces, ya para terminar, ya simplemente tenemos que calcular el límite. ¿Puedo cambiar? Sí, profe. Entonces, el área es igual al límite cuando n tiende a infinito, que significa que tomo infinitas áreas de rectángulos, de la sumatoria de k igual a 1 hasta n, de la altura de cada uno de esos rectángulos por la base de cada uno de esos rectángulos. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de, ya tengo esa sumatoria, que me quedó que es un tercio más 1 sobre 2n más 1 sobre 6n al cuadrado. Entonces, este se va a 0, este se va a 0, y el límite de una constante, como vimos, es la constante, entonces esto es igual a un tercio. Lo cual me dice que la integral de 0 hasta 1 de x al cuadrado de x es igual a un tercio. Y esa sería la respuesta. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, profe. Muy bien. ¿Todo claro? ¿Cómo calcular integrales con sumas de Riemann? Dependiendo de los valores de los intervalos, pues se puede ser cada vez más complicado. Y lo complicado es el álgebra. Si se fijan, el procedimiento para hacerlo son reglas definidas. Y lo único que hay que estar batallando, lo que es un poco más laborioso, es el álgebra. Entonces, hasta aquí vamos a dejar en esta sesión.